Imagínate, eso le son dadas a conocer al hombre, no le son dadas a conocer palabras inefables, dice el apóstol Pablo, es lo que yo oí. Y le dice el apóstol Pablo, imagínate lo que dice esto, pero nosotros tenemos dueño. ¿Y qué dice? ¿Qué dice 1 Corintios 6:20? ¿Qué dice? Aquí lo tengo en 6:20. Dice aquí, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quiénes son comprados por precio? Los que le sirven al Señor, los que han confesado que Jesucristo es el Señor, los que le dan la gloria, la honra, el honor y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, los que le dicen al Señor, Señor, tú eres digno de recibir el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y le dicen al Señor, gracias por tu amor y tu intervención divina. Los que tienen potestad de ser hechos hijos de Dios, los que están escritos en el libro del Cordero de Dios, los que ya no viven conforme a su voluntad, los que no determinan su voluntad. Por eso digo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. Ya no es lo que yo diga, que se haga la voluntad de Dios. Cuando yo digo estas palabras, tienen mucho peso, porque no es mi voluntad que se haga la voluntad de Dios, es que yo estoy viviendo la voluntad de Dios. Y si yo digo que se haga la voluntad de Dios y mi vida está descompuesta, entonces nada más son palabras que no van a tener efecto en mi vida. ¿Por qué? Porque yo no vivo en la vida del Señor, porque yo no camino en el conducto del Señor. La naturaleza tiene dueño y nosotros también. Abstengámonos de toda especie de mal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Regreso a Romanos, en la constitución del Evangelio, que es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Yo estoy en Romanos, en el capítulo 6, donde estaba el texto áureo del 6 y 7, pero ahora estamos del 1 al 14. Lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Contesta el apóstol Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas para cuando vive, para Dios vive. Así que también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, de maldad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia, donde ya reflejamos el amor de Dios en nosotros, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios en nuestras vidas. Sea la gloria al Señor por su obra bendita y perfecta. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que nos ha dado la vida,
y nos ha dado de su amor y de su gracia inagotable en nuestras vidas. Por esto que te estoy hablando, debemos de aborrecer el pecado y crucificarlo, porque el pecado es un engaño, el pecado es una falsedad que te lleva y te puede arrastrar al infierno si no obedeces la palabra del Señor. Si no obedeces la palabra de Dios, el pecado te llevará al infierno, en el engaño, en la falsedad, en la miseria, en el dolor, en la angustia, en la desolación y en la aflicción. Te llevará al infierno, porque la ignorancia se exhibe sola. Cuando tú no conoces la palabra de Dios y te atreves a hablar del Señor, solo te vas a exhibir, si no está el amor de Dios en ti, si no está la palabra de Dios en ti. Porque ¿cuánto es que yo conozco la palabra? Pero sin fe, tus obras son muertas. Muéstrame tu fe en la palabra del Señor. ¿Dónde debo de comparar mi fe con el hermano? No, debo de traerla a la luz de la palabra. Debo de traerla a la luz de la palabra, mi obediencia, mi vida entera, y ver dónde está mi vida. Ahí debo de actuar yo, en el amor de Dios, en el caminar del Señor, en la santidad de Dios, no en lo que a mí, en lo que mi mente me dicta, ni en lo que yo creo estar bien, ni en lo que yo creo caminar bien. La gracia de Dios no es como dar gracias. Yo doy gracias por esto, doy gracias porque me padre, doy gracias por las... Esa no es la gracia de Dios, estás equivocado. La gracia de Dios es la gracia que Él nos dio para acceder a las mansiones celestiales, en la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, en la bondad y entrar a su presencia, no como lo hacían los sacerdotes, sacrificando y entraban una vez al año, sino que el Señor abrió y rompió el velo que es su propio cuerpo y nos dio acceso para llegar a las mansiones celestiales y a su presencia. Y por eso es que esta iglesia se llamaba Iglesia Pentecostés Ministerios, Casa de Oración, Gracia y Misericordia. Ahora se llama Iglesia Pentecostés Ministerios, Presencia de Dios. Y vamos a poner otras iglesias que hemos abierto. Hemos abierto otras iglesias, 2 iglesias más, y le habíamos puesto otros nombres. Pero íbamos a ponerle presencia de Dios a otra. No, ahí esta va a ser así. La otra iglesia que se llama Casa de Oración y Victoria, y la otra Iglesia Pentecostés Ministerios, Gracia y Misericordia. Tenemos que ver, porque Dios es el que da la dirección de la iglesia. Y a veces estoy pensando en poner Iglesia Pentecostés Ministerios, Presencia de Dios, número 1, Presencia de Dios número 2, 3, y hasta donde lleguemos en número. Que Dios nos direccione para hacer esto. Y ahora la iglesia, el Señor es el que gobierna su iglesia. El Señor es el que alimenta su iglesia. El Señor es el que sustenta su iglesia, como lo hizo cuando sacó al pueblo de Israel y estuvieron en el desierto 40 años y lo sustentó con maná que caía del cielo y la roca que le dio a Moisés, que está poniendo, que dio agua en ese tiempo. Hoy está esa roca en Israel echando agua todavía, dando agua todavía. Porque mucha gente duda. Muéstrame pruebas de Dios. Por eso te digo que la ignorancia se exhibe sola. Cuando no conoces al Señor, cuando no conoces la palabra. ¿Cuántos han leído la palabra? Es que yo conozco la palabra, yo la he leído. Sí, pero la presencia de Dios no está viva en ti. No hay un derramamiento del Espíritu Santo. No está el bautismo del Espíritu Santo. Dios no obra en su voluntad en tu vida. Entiéndelo, por favor. Necesitamos que la obra de Dios sea manifiesta en nuestras vidas, que Dios se glorifique y se manifieste. Fíjate, cuando oigo, es que yo soy apóstol, y es que yo soy profeta, y es que yo soy esto. No somos nada. El que hace la obra es del Señor. No somos dignos ni merecedores. Nos humillamos y nos postramos a Dios. Por eso dice que el que se humille será ensalzado, y el que no se humille, ese no será ensalzado. No será ensalzado el que no se humille. Y el que se humille será ensalzado. Será avergonzado el que no se humille. Imagínate. Ahora estamos
en Romanos 7:25. Avanzo porque ya no puedo, quisiera leer otra vez eso que leí ahorita del 1 al 14, pero ya lo entendimos. Ahora estoy en 7:25. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo, quiero que entiendas este consejo, quiero que entiendas esta palabra, porque va a ser útil para tu vida y la necesitamos. Necesitamos esta palabra que se avive en nosotros y decirle al Señor: Padre, aviva tu palabra en el nombre de Jesucristo en mi vida y haz tu obra perfecta en mi ser para gloria tuya, que yo sea un luminar en el cual tú te agrades de lo que yo hago y vivo para gloria a tu nombre. El Señor lo hace en el nombre de Jesús. Señor, reprenda a Satanás y las obras del diablo sean destruidas y toda obra de las tinieblas perezca en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo lo leo. Romanos 7 al 25. Leo así en el nombre de Jesús. ¿Qué diremos, pues? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Contesta el apóstol Pablo. O sea, pregunta una vez, le pregunta a los romanos. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Vuelve a preguntar. Contesta, en ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento, que era para mi vida, me resultó muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no quiero, pues no lo hago. Pues lo que no hago, lo que quiero, sino que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo la ley de mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado, y que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que si yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Yo debo de caminar en el amor de Dios.
Cuando yo entiendo la ley es pecaminosa, y cuando vivo sin Cristo, todo eso va a pasar. Pero cuando yo estoy en Cristo y crucifico el pecado, y el amor y la gracia de Dios ya está en mí, el pecado en automático ya está muerto. Ya no hay, el pecado ya no se va a manifestar en mi vida si yo lo desecho, si yo no actúo y obedezco a sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Es la atracción hacia el pecado, hacia el engaño, hacia la falsedad, a la miseria, a la debilidad de la carne. Y yo digo, soy fuerte en el Señor, yo soy libre en Cristo. El Señor me libertó y rompió cadenas, ataduras, cadenas, coyundas y lazos de opresión y maldición y yugos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora veo en la carne, lo veo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi causa, por mi vida, para gloria de su nombre. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Estoy en Primera de Juan, en el capítulo 5. Abundante, grande es el misterio de la piedad, decía el apóstol Pablo. Estoy en Primera de Juan, en el capítulo 5, 18, 20. Dice así: sabemos que somos, 18 al 20, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En el poderoso nombre de Jesucristo. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Escucha el 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Está en Juan 17, 1 al 3, en el Evangelio de Juan. Leo una vez más el 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién lo afirma? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a demandar esto si no haces caso de esto? 12 profetas, 12 apóstoles, estoy hablando de la iglesia, el Padre y el Espíritu Santo. Dice: a los cielos y a la tierra, ahora hablo a los gentiles, al mundo, a los cielos y a la tierra llamo por testigos en contra de vosotros, que he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge tú, pues, ¿qué quieres, la vida o la muerte? Para que vivas tú y tu descendencia. Señor es perfecto, es santo. Y lo que hizo en la cruz del Calvario, lo hizo para redimirnos de toda iniquidad e inmundicia. Para librarnos de la muerte, del diablo y de las acechanzas de Satanás, en el nombre de Jesucristo. Ya no hay poder de las tinieblas en nosotros. Por eso debemos reprender toda obra de las tinieblas, y que quede inoperante las obras de Satanás en el nombre de Jesús, y que sean destruidas mediante la sangre del Cordero de Dios. Mediante la sangre del Cordero de Dios, mediante la palabra, mediante la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, sea desvanecida toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Porque hay poder y vida eterna. Estoy en Apocalipsis, en el capítulo 1, 5, 6, dice así:
en el poderoso nombre de Jesucristo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano Rey de reyes de la tierra, al que nos amó y nos llamó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Escucha una vez más, te lo leo una vez más. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. A Él sea al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora estoy en la conclusión de este tema. Renuncia al pecado, porque el pecado te va a traer muchos días de dolor y de angustia. Renuncia al pecado. Nuestro tema de hoy: aborrecer el pecado crucificándolo. Porque si no haces caso, el pecado te va a llevar al infierno. El pecado te va a llevar al infierno y no vas a poder vencer. Pero si estás en Cristo, vences, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario. Nos dio las arras de su herencia, te da potestad de ser hecho hijo de Él cuando vienes a Cristo. Te dota de bendiciones, te llena de su amor, y por sus llagas somos nosotros curados, dice la palabra del Señor. Te llena de su amor, te da potestad, te da la corona incorruptible de vida, ya te la pone desde que llegas, como hijo de Él ya te la da. Ya nomás estás presto para recibirla cuando hagas la voluntad de Dios y acabes el consejo de Dios y se acabe y te vayas de esta vida. Entonces ya el Señor la va a poner en ti cuando nos llame a cuentas y resucitemos para resurrección, los justos para resurrección de vida eterna y los pecadores para resurrección de muerte y de pecado, de inmundicia, al infierno. El infierno está preparado para el diablo y sus demonios que no obedecieron, que desecharon la verdad y el amor de Dios, porque los tenían en las mansiones celestiales. Desecharon lo que Dios había puesto en ellos y se rebelaron y los echaron del cielo. Ahora para ellos está programado el infierno, no para el ser humano. Para el ser humano está el Señor y las mansiones celestiales, para que lleguemos y triunfemos y obtengamos victoria. A su nombre, gloria. En Cristo hay victoria y vida eterna en el nombre de Jesucristo. Estoy en la conclusión de este tema, se me acabó el tiempo. Estoy en Efesios, en el capítulo 2, del 1 al 10. Si tú ves este consejo y si tú nos has seguido por tiempo, agarra tu Biblia y léela. Toma el tiempo, dedica el tiempo, porque el que hace el bien es para ti. Y honras a Dios. Dice así, en el poderoso nombre de Jesucristo, escucha esta palabra: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y éramos la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate lo que dice aquí, leo desde el 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia es un regalo inmerecido. Solamente la adquirimos por medio de la fe. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con esto concluyo. ¿Es Apolos o algo o yo? Nadie es nada sin Cristo. Solo Él da el crecimiento, porque Él vio al Señor Jesús cuando lo crucificaron. Él vio cuando el Señor Jesús estuvo haciendo milagros. Él vio cuando estuvo, dice, circuncidado. Léelo en Filipenses 3, del 1 al 20 y tantos, allá acaba, al 25, al 20 y tantos. Léelo, porque te va a servir también. Cuando el apóstol Pablo dice, circuncidado, fariseo, en cuanto a la ley fariseo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, todo lo he puesto por basura por ganar a Cristo, dice el apóstol Pablo. No somos nada sin Él, todo lo he puesto por basura. ¿Qué entiendes cuando dice todo lo he puesto por basura por ganar a Cristo? Sin Dios no soy nada, y con Dios soy más que vencedor, por medio de aquel que ya venció en la cruz del Calvario. Y nosotros estamos programados para recibir la vida eterna, para gloria a su nombre. Y va a haber muchos obstáculos tal vez en tu vida, el diablo va a querer acechar, pero si tú tienes oración y ayuno, el Señor va a resguardar tu vida. Escudo de fuego es Jehová alrededor nuestro. Señor, bendiga tu vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta tarde maravillosa. Padre del cielo, he presentado tu palabra. Como tú me has mandado, esta palabra nos va a justificar o nos va a sentenciar si no obedecemos a ella, Padre. Preserva nuestras vidas para que entremos a las mansiones celestiales y nuestra vida esté en tu voluntad. Que esta palabra, Señor, bendice esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Guárdala en nuestros corazones con letras de fuego, que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu se encarnen a nosotros y los que alaban tu nombre, desde ahora y para siempre jamás. Si tú quieres ser salvo, di, Señor Jesús, renuncio a toda obra de las tinieblas, a toda impiedad. Hoy viviré para ti y caminaré en ti. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida. Y di tu nombre completo, en el libro del Cordero de Dios. Quiero caminar en ti, quiero que transformes mi vida y que me ayudes para yo ser guiado y transformado en tu amor para gloria a tu nombre desde hoy para siempre jamás. Si tú quieres ser sano, pon tu mano donde estás, mano, abre una Biblia, ponla. Si no tienes una Biblia o no tienes manos, oramos en fe en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo sé que por la gracia que me es dada, en esta gracia, Señor, por las llagas de Jesús, somos curados y sanados para gloria a tu nombre. Por la gracia, por la llaga de Jesús, Señor, hoy son curados todos los que esperan en ti. Hoy son curados todos los que declaran tu palabra, todos los que confían en ti, todos los que tienen su fe activa en ti, Señor. Por la llaga de Jesús son curados y sanados para gloria a tu nombre, desde hoy para siempre jamás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ciertamente dice tu palabra que por tus llagas somos curados y sanados para gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Escribe esta palabra con letras de fuego, la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu se encargan nosotros y los que alaban tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a los pastores que nos abren sus grupos. Gracias a los hermanos que oran por este culto, los que lloran por este culto. Y gracias a todos los que nos ven. Les quiero dar las gracias. Suscríbanse al canal de YouTube. Si tú quieres que oremos por ti, dinos cómo nos contactaste, de qué ciudad nos escribes, cuál es la petición por la cual quieres que oremos, nombres completos, hombre o mujer. Estamos orando por las peticiones, ninguna petición la dejamos sin orar. Tenemos oración de lunes a domingo. El Señor bendiga tu vida de una manera gloriosa. La gracia del Padre, el amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y participación del Santo y del Espíritu se encargan nosotros y los que alaban su nombre. Tienes inbox, tienes WhatsApp y tienes línea directa, 24/7. Te atendemos. Lo hacemos para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Que Dios sea testigo de lo que estamos haciendo,
que lo hacemos sin pedir nada a cambio. Lo hacemos por convicción, lo hacemos en obediencia y por amor al Señor, en el nombre de Jesús. Tengas un excelente día, buen provecho, el Señor les bendiga, la paz de Dios y toda bendición del cielo sea en cada uno de nosotros desde hoy para siempre jamás. Amén y amén y amén.